Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como siempre traemos los temas tan interesantes que Jesucito nos quiere enseñar. No nos olvidemos que Jesús siempre nos va enseñando. Jesús siempre nos va trayendo cosas hermosísimas, queridos niños. Y entonces ahora Jesús una vez más viene con nosotros, queridos niños. Y esto es lo que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a decir. No nos olvidemos, queridos niños, de hacer cosas maravillosas. Queridos niños, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar y tenemos que hacer sobre todo cosas positivas, queridos niños. Bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy, querida Vanessa, queridos niños? El tema del día de hoy es el 9º mandamiento. No consentirás pensamientos impuros. Muy bien, queridos niños, ¿se dan cuenta? No tenemos que consentir, no tenemos que llevar ahí nuestro corazoncito, nuestra mente. Ya sabemos lo que significa la palabrita consentir, queridos niños. Consentir quiere decir algo que yo siento porque yo veo, algo que yo siento porque estoy ahí, entonces está en mis manos. Y consentir quiere decir que después yo lo traigo a mi mente y ahí le doy vuelta y quiero conocer y quiero ver más y más y más. Y entonces voy entrando, queridos niños, en el consentimiento negativo. Yo lo siento, algo que se me quedó, queridos niños, en los ojos, en la retina de nuestros ojos. Por eso ya dijimos en los programas anteriores de catequesis que Jesús nos fue enseñando, decíamos que tenemos que evitar, tenemos que procurar, tenemos que cuidar nuestros ojos, queridos niños. Jesús, que era muy exigente con nosotros y nos decía, si es que tu ojo te lleva al pecado, córtatelo, sácatelo. Y así nos decía, queridos niños, pero no porque lo vamos a hacer literalmente, sino que porque nos da a entender que es importante que cuidemos nuestros ojitos, que cuidemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces tenemos que estar muy atentos, queridos niños. Y ahora vamos un poquitito más y vamos a escuchar desde la palabra de Dios lo que hoy Jesús quiere completar y quiere enseñarnos sobre este 9º mandamiento. Vamos a escuchar desde la Biblia, desde la palabra de Dios, lo que nos dice Jesucito. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: escuchen y entiendan, lo que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. Poco después los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tu declaración? Jesús respondió: toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. No les hagan caso, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces Pedro le pidió: explícanos esta sentencia. Jesús le respondió: ¿también ustedes están todavía cerrados? ¿No comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen impuro al hombre, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos las cosas lindas que tú nos traes, Jesús. Eso es lo que nosotros entonces ahora te agradecemos, lo que nosotros recibimos, queridos niños, y así queremos ponernos con la fuerza, con la gracia, con el espíritu, queridos niños, de algo lindo, de algo novedoso. Queridos niños, entonces vamos a procurar hacer este caminito, vamos a procurar nosotros, escuchando lo que Jesús nos va enseñando, después llevarlo a la práctica. Entonces, queridos niños, todos tenemos que llevarlo ¿a qué cosa? A la
práctica, muy bien, sobre este noveno mandamiento. No se olviden de tener siempre con ustedes su Biblia, en estos 73 libros como Jesús nos va hablando, y sobre todo tener su cuadernito, porque es aquí donde encontramos a un Jesús que nos va enseñando y nosotros por eso vamos anotando todo lo que nos enseña Jesús, todo lo que nos dice Jesús. Y ahora, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Recuerdo que una vez me llamaron aquí a Gubbio para que el Señor lo salvara de un lobo que aterrorizaba toda la zona, ¿no es verdad? Sí, eso es cierto, y se quedó a vivir aquí manso como una oveja. Vivió con nosotros muchos años hasta que murió de vejez. Sí, lo recuerdo bien. Ayúdame, por favor, debes ayudarme. ¿Cómo te atreves? ¿Molestar a Francisco? Te lo suplico, debes ayudarme. Mira, mis manos se han vuelto de piedra. No puedes dejarme en este estado. Te lo ruego, Francisco. Ayúdame. Que Dios te sane, mujer. Que Dios te sane. Toma, tócalo, Francisco. Tócalo, por favor. ¿Para qué te sirve esta tela, mujer? Sirve para curar la fiebre. Lo que tocas se vuelve milagroso, todos lo saben, pero no me niegues esta gracia, Francisco. No, vete, no lo haré. Vete enseguida, mujer. Entonces deja que te bese las manos. ¡Dios! 27 años de ordenación sacerdotal del padre Víctor Luis Cabañas. En su honor, se llevará a cabo una cena show bailable de fin de año. Este viernes 3 de diciembre, 20 horas, en la parroquia San José Obrero. Adhesión, 150.000 guaraníes, que permitirán abrir las puertas del canal católico 24 horas Ñande Yarañe. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30.
Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Es interesante porque nuevamente tiene una visión de las 4 bestias, Daniel. Pero finalmente ven que hay una persona que viene y aparece entre las nubes. Escuchen. A las otras fieras les quitaron el poder. Chau, las 4 bestias. Dejándolas vivas una temporada. Mientras miraba en la visión nocturna, dice Daniel, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, Jesucristo, que se acercó al anciano, Dios Padre, y se presentó ante él. Escucha lo que le dieron a Jesucristo. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, todas las naciones y todas las lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Yo quiero estar del lado de él. ¿Y vos? Y hoy estoy inspirado y llamo a todo el universo que vengan a cantarle al Señor, a los animalitos y todo el zoológico. Montes y cumbres, cuando germina en la tierra, manantiales, mares y ríos, cetáceos y peces, aves del cielo, fieras y ganados, bendecid al Señor. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis, aprendiendo con Jesús. Es Jesús el que nos va enseñando, es Jesús el que hoy nos habla sobre este 9º mandamiento. Niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el 9º mandamiento. No consentirás pensamientos impuros. Ese es nuestro tema, sobre este 9º mandamiento, queridos niños. Lo tenemos que estar ahí entonces con sentir, decía, sentir de nuevo, porque nosotros por ahí vimos cosas negativas, cosas feas, cosas que desequilibran, decíamos, queridos niños, nuestra propia vida, nuestra propia sexualidad. Tenemos que ir madurando y tenemos que entender lo que Jesús nos va enseñando y lo que el Señor quiere de nosotros. Ahora vamos a escuchar qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Vamos a escucharle a Vanessa, que nos va a leer lo que Jesús nos quiere transmitir. Como habíamos mencionado, el 9º mandamiento de la ley de Dios nos manda que seamos puros y castos en pensamientos y deseos. Esto es, queridos niños, lo que Jesús nos manda y nos pide, que seamos puros y castos en nuestro pensamiento, en nuestra forma entonces, queridos niños, de pensar. ¿Qué es lo que nosotros pensamos? ¿Somos puros? ¿Somos castos? La castidad, queridos niños, es entonces saber manejar nuestro pensamiento, pensar en las cosas lindas y en las cosas positivas, no en las cosas obscenas. Nosotros también solemos decir, queridos niños, que somos groseros, es decir, por ese pensamiento que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que cuidar mucho lo que pensamos, queridos niños. Tenemos que pensar mucho en las cosas lindas y positivas. Si nosotros nos alimentamos, entre comillas, con el pensamiento impuro, con las cosas obscenas, con las cosas negativas, después, queridos niños, eso mismo también sale de nosotros. Y es así cuando nosotros decimos que somos groseros, decimos que somos obscenos, decimos entonces que estamos desequilibrados en nuestra propia sexualidad. Vamos a seguir escuchando qué es lo que Jesús hoy nos quiere enseñar. Los pensamientos y deseos impuros son pecado cuando la voluntad se complace en ellos, aunque no se realice el acto impuro. Pero no son pecado cuando la voluntad no los consiente y procura rechazarlos. Es pecado, queridos niños, el quedarse en los pensamientos impuros, porque somos nosotros quienes después vamos agregando cosas, vamos agregando entonces cosas obscenas, cosas negativas, cosas groseras, que después al final de cuentas desequilibran nuestra propia vida.
Entonces, aunque uno no esté realizando, no haga en concreto, queridos niños, cosas obscenas, no haga en concreto cosas impuras, sin embargo, cuando nosotros comenzamos a pensar en cosas impuras en nuestro pensamiento, nuestra mente, queridos niños, también ya estamos haciendo lo que se dice el consentimiento. Sentir nuevamente a través de nuestro pensamiento, aunque no lo hagamos en la práctica, queridos niños, ¿entienden? Por eso que es importante cuidar nuestra mente. Hay una Santa Teresa de Ávila, queridos niños, que le llamaba a su pensamiento y a su cabecita, le llamaba al pensamiento la loca de casa, la loca de casa. ¿Pero por qué le decía así, queridos niños, esta santa a su propio pensamiento? Porque si nosotros no cuidamos lo que vemos, no cuidamos, queridos niños, en hacer crecer nuestra mente, ciertamente que después es como esa loca de casa. Va detrás de las cosas obscenas, de las cosas groseras, porque tenemos que cuidar nuestra forma de pensar y nuestra forma de mirar, cuidar nuestros ojos, queridos niños. Vamos a seguir escuchando a Jesucito lo que nos quiere enseñar en nuestra catequesis. La pureza de corazón se logra con la oración, la mortificación y la práctica de la castidad, juntamente con la pureza de intención y de mirada. Muy bien, queridos niños, se dan cuenta que esa pureza del corazón, esa pureza de la mente y del pensamiento, solamente, decíamos, con la oración. Tenemos que ser capaces entonces de ser personas que rezan, meten a Dios en su vida y en su corazón. Si nosotros no nos acordamos de meterle a Jesús en nuestro corazón, si no rezamos y si solamente comenzamos y seguimos pensando en cosas negativas, en cosas obscenas, ciertamente que, queridos niños, nunca vamos a lograr esa pureza del corazón. Primero la oración, después también, queridos niños, tenemos que ser fuertes, tenemos que ser capaces de mortificarnos. La mortificación es esencial para todos nosotros, para todo cristiano. Tenemos que ser capaces de ser duros, queridos niños, con las cosas que nos pueden llevar hacia desequilibrio, sobre todo en el aspecto de nuestra propia sexualidad, queridos niños. Y luego tenemos que ser también castos, queridos niños. La castidad significa darle el sentido real, queridos niños, el por qué y el para qué fue creada nuestra propia sexualidad. ¿Entienden, queridos niños? Eso significa la castidad. No ir contra todo aquello que va contra la naturaleza. ¿Para qué fue creada nuestra propia sexualidad? Y entonces, si entendemos esto, queridos niños, esto significa vivir en castidad. Vivir en las cosas lindas y en las cosas positivas, como Jesucito nos enseña. Vamos a volver enseguida con nuestra catequesis, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y en este día en que la palabra de Dios viene a nuestro encuentro, como siempre, leemos de la profecía de Daniel. Estamos en el capítulo 7, del versículo 2 al 14. Nos dice: se acercó un hijo de hombre. Leitmotiv, idea central. Tuve una visión nocturna. Los 4 vientos agitaban el océano. Cuando fieras gigantescas salían del mar, las 4 distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. Durante la visión vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llamas de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían, millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros.
Yo seguía mirando atraído por las insolencias que profería aquel cuerno, hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras le quitaron el poder dejándolas vivas una temporada. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana que se acercó al anciano y fue presentada ante él. Le dieron poder real y dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa su reino, que jamás tendrá fin. Qué lindo, queridos hermanos, en esta visión apocalíptica ciertamente del libro de Daniel, cómo se nos va diciendo lo central y lo elemental, como decíamos, se acercó el Hijo del Hombre. Cuando nos habla del Hijo del Hombre, nos está hablando de una encarnación, queridos hermanos. Nos está hablando de un Dios que entra en nuestra historia y esa historia que la hacemos nosotros. Upeago y Sejina, ñandego anga piana, añandella yapobana lleva cotapecoa. Peñan de yaro yapojahueisha. Y aquí nos va diciendo cuál es el resultado al final. A esa fiera dice que lo descuartizan, al mal que será vencido, pero será vencido con la lucha y el empeño. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Avendaja eina dulce de leche entre la ñañe, sino que estamos hablando del esfuerzo, de la lucha, ñañe piana, ayayapoana, petape, ñande yapoa, ñande yahuereco paitema peñan de yara, tecobe, ñandereco bebe abei, peñan de apetu ubeika tu hanguaisha yapo petape pona. Pero está en nuestras manos para que podamos vencer a la fiera, para que podamos vencer al enemigo. Y el Hijo del Hombre entonces viene en las nubes, dándonos a entender que nosotros llegamos a esa victoria gracias al esfuerzo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y como siempre les vuelvo a preguntar y recordar, querida Vanessa, queridos niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el 9º mandamiento. No consentirás pensamientos impuros. Muy bien, este tema sobre el 9º mandamiento, que tenemos que cuidar nuestra mente, nuestro corazón, ser puros, ser castos. Y bueno, queridos niños, ahora el momento de las preguntitas. Y yo sé que ustedes lo fueron anotando todo lo que Jesús nos fue enseñando. Y por eso quiero saber qué es lo que Jesús nos fue enseñando. Y vamos a la primera preguntita, queridos niños. ¿Qué es lo que Jesús nos enseña y qué es lo que quiere con este 9º mandamiento? Con este mandamiento, Dios espera de nosotros que seamos puros y castos en pensamientos y deseos. Muy bien, queridos niños, nos manda que seamos puros y castos. Vamos a repetir, queridos niños, entonces el Señor quiere que nosotros seamos puros y castos. Eso es lo que el Señor nos pide siempre. Y por eso tenemos que estar atentos, y por eso tenemos que cuidar nuestra vista, y por eso tenemos que cuidar nuestra forma de actuar, de mirar, ser niños puros, ser niños castos. La palabra castidad ya fuimos explicando, queridos niños. Darle a cada cosa la razón para la que fue creada, queridos niños. Por eso, todo lo que va contra la castidad es aquello que nosotros vamos contra la propia naturaleza. ¿Entienden, queridos niños? La castidad significa utilizar toda nuestra vida, toda nuestra sexualidad, todo nuestro pensamiento, así como Dios quiere, para que fue creado, queridos niños. Darle el sentido verdadero de la naturaleza, de la creación de Dios. Eso significa, queridos niños, y tenemos que aprender. Pureza y castidad es lo que Jesucito nos va pidiendo.
Y ahora viene la segunda preguntita, queridos niños. ¿Cuándo son pecados y pensamientos impuros, queridos niños, lo que nosotros tenemos en nuestro corazoncito? Los pensamientos y deseos impuros son pecado cuando la voluntad se complace en ellos, aunque no se realice el acto impuro. Muy bien, queridos niños, es pecado cuando nuestra voluntad se complace en las cosas impuras, en las cosas negativas, queridos niños. La voluntad quiere decir que yo mismo, entonces es como que estoy buscando, yo mismo en mi corazoncito, en mi mente, estoy queriendo ver cosas obscenas, cosas negativas. Eso va entonces con lo que ya dijimos, esa palabrita un poquitito más difícil, que se dice castidad. Vamos a repetir, queridos niños, eso se dice castidad. ¿Y qué significa, queridos niños, la castidad? La castidad significa darle a las cosas su debido lugar. Es decir, yo no puedo utilizar mal la sexualidad, no puedo utilizar mal mis pensamientos y gozarme, dice. Por eso la voluntad es importante. La voluntad es el que va frenando las cosas malas que yo puedo utilizar o que quiero utilizar, porque eso me va a desequilibrar, queridos niños, porque no estoy utilizando bien las cosas que Dios me ha dado según la naturaleza. ¿Entienden, queridos niños? Esto es lo más importante. A cada cosa hay que darle su buena utilización. Y ahora vamos a la tercera preguntita, queridos niños. ¿Cómo se logra, queridos niños, la pureza del corazón? La pureza de corazón se logra con la oración, la mortificación y la práctica de la castidad, juntamente con la pureza de intención y de mirada. Muy bien, ya hemos dicho hace rato y espero que ustedes hayan escrito eso y por eso tienen una respuesta maravillosa. Con la oración en primer lugar, rezar, pedir al Señor, fortalecerse, porque la oración nos predispone, queridos niños. Primer elemento, la oración. Pero después está también la mortificación. Hay que saber ser dueño de sí mismo. No podemos dejarnos llevar por las cosas así con tanta sencillez, queridos niños. Hay que ser mortificados para poder vivir de acuerdo a los mandamientos del Señor. Y sobre todo lo que ya hemos hablado tantas veces, la castidad. La castidad, queridos niños, significa que nosotros le damos a cada cosa su lugar. La utilizamos con la finalidad para la que fue creada esa cosa, queridos niños. Y eso significa ser castos. Es decir, cuando vamos madurando, cuando vamos creciendo y vamos entendiendo para qué sirve la sexualidad, entonces también nosotros lo utilizamos bien. No utilizamos para cosas de pornografía, no utilizamos para cosas porque esas no están, queridos niños, dentro de nuestra propia naturaleza. Esos son los pecados del pensamiento. Esos son los pecados de los abusos, entonces, queridos niños, y por lo tanto después nosotros, cuando nos metemos tanto a utilizar mal todo lo que hay que utilizarlo bien, después nos caemos en el pecado y nos desequilibramos. Muy bien, queridos niños, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Vamos a pedirle a nuestra madrecita que fue tan pura y tan casta en su vida, queridos niños, que también nosotros podamos imitar su ejemplo. Vamos a poner nuestras manitos bien juntitas y decirle esa oración que escuchamos en la Biblia del ángel Gabriel a la Virgen. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y queridos niños, les dejo ahora la bendición de Jesucito, de Dios Padre que nos aman tanto, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta
hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.